Causa 18-56-72-2025-03-62-1. Procedimiento sumario. Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, AMBAT. Como primer punto, instalación de la audiencia. Con su venia, señora jueza, siendo las 9, se instala la audiencia dentro del proceso número 18-567-2025-03-62-1, tramitado en procedimiento sumario por fijación de pensión alimenticia, presentado por la señora Zully en contra del señor Alexander. Comparecen la actora Zully, asistida por su abogado patrocinador, doctor Jorge, y el demandado Alexander, acompañado de su abogada, doctora Gaby. Los testigos convocados: Inti, María Cristina y Carlos. Las notificaciones han sido realizadas conforme a derecho, en concordancia con los artículos 53 y siguientes del COGEP. Con lo que, señora jueza, puede abrirse la audiencia. Listo, muchas gracias, señorita secretaria. Muy buenas noches con todos. Se declara instalada la audiencia. Les recuerdo claramente a las partes procesales que este proceso se rige con los principios de inmediación, celeridad procesal, economía procesal y concentración, conforme al Código Orgánico General de Procesos. Se les advierte a las partes y a los testigos que deberán conducirse con la veracidad del caso, tal como le expone el artículo 79 del COGEP. Iniciamos con la exposición. Por favor, doy paso para que pueda iniciar la parte actora. Gracias. Como tercer punto, argumento de la apertura. Abogado de la actora, doctor Jorge. Gracias, su señoría. Comparezco en representación de Zully Conterón, madre de los menores José Esteban, de 2 años, y Michael Alejandro, de 11 años, hijos del demandado Alexander. Venimos a solicitar la fijación de una pensión alimenticia justa y acorde a las necesidades reales de los menores y a la capacidad económica del alimentante. La relación entre las partes duró cerca de unos 13 años, tiempo durante el cual nacieron los menores cuya manutención está en discusión. La actora asumió y continúa asumiendo la mayor parte de las responsabilidades relacionadas con educación, alimentación, vestimenta, salud, medicamentos y demás atenciones básicas. Si bien existe un convenio de mediación, tal documento no responde a las actuales necesidades de los menores y tampoco guarda proporción con los ingresos que el demandado percibía, los cuales constan en autos mediante certificación del IES, donde se evidencia que hasta diciembre de 2024 mantenía un salario reportado de $1,200. Los gastos mensuales de los menores superan ampliamente los montos dispuestos en el convenio, especialmente considerando que uno de ellos es un niño de 2 años que requiere cuidados constantes y el otro se encuentra en edad escolar. Conforme a los artículos 44, 45 y 69 de la Constitución, los niños y adolescentes tienen prioridad absoluta y gozan de derechos que deben ser protegidos por encima de cualquier otro interés. El Código Civil, en los artículos 349 y 351, determina que ambos progenitores deben contribuir proporcionalmente a las necesidades de sus hijos. La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 27, 29 y 31, exige la corresponsabilidad parental. Finalmente, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que la pensión debe fijarse sobre la base de la capacidad económica real del alimentante y las necesidades actuales de los menores. Por ello, solicito respetuosamente que su autoridad fije una pensión de $200 más beneficios de ley, la cual se ajusta a los gastos comprobados y a la capacidad económica del demandado, evidenciada en el expediente. También, señora jueza, quería pedirle que por favor le ceda la palabra a la parte actora.
a mi clienta, la señorita Zully Conterón. Listo, muchas gracias, estimado señor abogado. Por favor, señorita secretaria, ayúdeme haciendo pasar a la persona, señora Zully Contero. Con gusto, su señoría. Intervención personal de la actora, Zully. Buenas noches, señora jueza y todos los presentes. Señora jueza, gracias por permitirme expresar ante su autoridad. Hoy estoy aquí únicamente por mis hijos. Ellos están creciendo, señora jueza, y sus necesidades han aumentado. Mis hijos necesitan una alimentación adecuada, materiales escolares, atención médica, terapias educativas, que no puedo suspender porque son vitales para su desarrollo. Yo también trabajo y aporto en todo lo que puedo, pero mis ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos necesarios. Mientras tanto, el señor Alexander ha tenido un incremento salarial significativo, lo cual me alegra. Sin embargo, considero justo que ese progreso se refleje también en la vida de sus hijos. Señora jueza, es pertinente mencionar que el señor Alexander unas veces deposita, otras veces no, y cuando no lo hace, pues tengo que pedir prestado, o sea, familiares o allegados y demás. Lo único que busco, señora jueza, es la estabilidad para mis hijos. Ellos no pueden esperar a que el señor Alexander tenga o no trabajo. Ellos necesitan comer, vestirse, estudiar todos los días, no pueden quedar desamparados, señora jueza. Su señoría, le pido respetuosamente que considere la solicitud presentada. Mis hijos no pueden hablar por sí mismos, sin embargo, yo sí puedo hacerlo por ellos. Lo hago con la esperanza de asegurarle un futuro digno, estable, pero sobre todo espero que no se vulneren los derechos de mis hijos, señora jueza. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a la señora Zully Conterón. Por favor, señorita secretaria, demos paso al abogado del demandado. Con gusto, su señoría. Abogada del demandado, Gaby. Señorita Gaby. Muchas gracias, su señoría. Me presento, mi nombre es Gabriela Zambrano, soy la abogada del demandado del señor Alexander Ganchala. Con su venia, señora jueza, el señor Ganchala ha sido un padre responsable. Me permito manifestar que dentro de sus posibilidades económicas ha hecho todo lo posible y me permitiría decir hasta lo imposible por sus hijos que son menores de edad. Quiero manifestar que existe un convenio de mediación. El mismo fue firmado el 10 de marzo del 2025, homologado judicialmente, donde las dos partes acordaron que la pensión para los menores sea de $150 por cada uno de los niños. Bueno, este convenio se ha venido cumpliendo con todos los requisitos legales preestablecidos y está plenamente vigente. Debe ser también respetado conforme al artículo 153 del COGEP, que reconoce la validez y además la obligatoriedad de los acuerdos de mediación. En segunda instancia, consta también en el expediente el certificado emitido por el IES, donde señala que el demandado, mi representado, ya no mantiene una relación laboral con su anterior empleador desde diciembre del 2024. Por lo que creo que es obvio, su señoría, mi representado ya no cuenta con los ingresos fijos como para poder proceder con el requerimiento de la parte actora. Se ha presentado además estados de cuenta. En los mismos se evidencia ingresos variables, con promedios no mayores a $1,000. Los gastos fijos que mi representado tiene mensualmente, como es el alquiler, los servicios básicos, transporte, además de la alimentación. También los comprobantes y transferencias de las pensiones que ya se ha hecho han sido emitidas en enero, febrero y marzo del 2025. Pienso que esto demuestra el cumplimiento y la buena fe de mi representado. La parte actora,
posee un registro activo del SRI como contribuyente del RIMPE con ingresos anuales aproximadamente de $10,000. Por lo tanto, la responsabilidad no debe recaer únicamente y exclusivamente en el demandado. Su señoría quisiera que a través de todo este proceso que se ha venido realizando se tome muy en cuenta toda la documentación también presentada y solicito que se mantenga la pensión actual o en caso de modificarse, que por favor esta sea acorde a la capacidad económica y real que posee actualmente el señor Alexander Ganchala, quien está dispuesto obviamente a seguir aportando dentro de sus responsabilidades como un padre que no se ha eximido de darle todo lo que necesitan sus hijos. Sin embargo, creo que es oportuno que se verifique también que la parte económica, que es la mandante en este caso, obviamente no es que sea una muy buena posición al momento de mi representado. Eso es todo, su señoría. Listo, muchas gracias a la abogada Gabriela Zambrano. Por favor, estimada secretaria, señorita secretaria, demos paso a la intervención del demandado. Con gusto, su señoría. Intervención del demandado. Señor Alexander. Muchas gracias, señora secretaria y señora jueza. Realmente me he permitido hacer uso de la palabra. En este caso, pues creo que como todo padre, yo amo a mis hijos y nunca los he dejado de aportar en el tema económico. Incluso antes del convenio que manifestaba mi abogada, siempre di lo que tenía realmente, lo que estaba a mi alcance. Cuando tenía un trabajo fijo, aportaba más, pero desde que me quedé sin empleo hago trabajos por días en construcción, entonces se entenderá de que no siempre se mantiene un valor fijo que puedan ser mis ingresos. Yo no me niego a ayudar, jamás lo haría, son mis hijos y como le dije a un inicio, yo los amo, pero no puedo comprometerme a un valor que no voy a poder cumplir todos los meses. Eso me puede generar atrasos y problemas judiciales como los que estamos teniendo actualmente, que no es porque yo no quiera aportar, sino que mi situación económica actual no me permite ir más allá. Mis ingresos no son tan estables y tengo gastos básicos que cubrir. En este caso, señora jueza, yo le pido que se tome en cuenta mi situación actual económica. Yo quiero seguir apoyando a mis hijos, ver a mis hijos crecer, estar pendiente de ellos y cumplir con todo lo que realmente pueda. En este caso, yo solicito de que bajo esta petición se pueda, repito, analizar mi situación actual económica y se pueda mantener una cuota que ya se había fijado dentro de un acuerdo. Eso es lo que quería manifestar, señora jueza y señora secretaria. Muchas gracias. Listo, muchas gracias al señor Alexander Ganchala. Por favor, señorita secretaria, demos paso a la fase probatoria. Con gusto, su señoría. Quinto, fase probatoria. Se admite todas las pruebas documentales y ordena la declaración de los testigos. Prueba testimonial. Testigo 1, Inti. ¿Este testigo es propuesto por la parte actora o por la parte demandada? Si me pueden aclarar, señorita Propuesto por secretaria. la parte actora, jueza. Listo, por favor, entonces continuemos. Muchas gracias. Por favor, el señor abogado que trajo al testigo, al señor Inti Toaquiza, el abogado de la parte actora. La abogada Gabriela Zambrano. Yo, su señoría. Yo. Listo. Por favor, entonces, señor Jorge, ayúdenos con el tema de la versión de su testigo. Señor Inti, por favor, cuéntenos, ¿de dónde conoce a la señorita Zully? Bueno, buenas noches, señora jueza, señora secretaria, con todos los presentes. Bueno, conozco a Zully desde hace varios años. He visto directamente que ella es quien está día a día con los niños.
He sido testigo de los sacrificios que hace, como trabajar hasta tarde, pedir préstamos, buscar ayuda de familiares para cubrir los gastos para el día a día. En varias ocasiones me ha comentado que Alexander no deposita a tiempo y yo misma he acompañado a Zully a la farmacia cuando no tenía para comprar medicamentos para sus hijos. Ella realmente se esfuerza, pero no siempre logra cubrir todo. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, Inti. Listo. Tal vez no tienen alguna otra pregunta, estimado señor abogado. No, su señoría. Listo. Muy bien. Entonces vamos a dar paso, por favor, al otro testigo. Por favor, señorita secretaria, dé paso al siguiente testigo. Con gusto, su señoría. Señora María Cristina, propuesta por el demandado. Abogada de la parte demandada, por favor llame a la señora María Cristina a declarar. Señora María Cristina Arias, quisiera por favor nos pueda manifestar desde cuándo conoce al señor Alexander Ganchala. Buenas tardes con todos. Yo conozco al señor Alexander más o menos 10 años. ¿Usted considera, señora María Cristina, que el señor Ganchala ha sido una persona responsable por sus hijos? Sí, él siempre ha estado preocupado por los niños. Ha estado pendiente de la ropa, la comida y aportaba económicamente con algún tema extra, pero sé que últimamente le ha costado conseguir trabajo. Entonces, eso ha hecho que él no pueda cumplir como debería, pero hace lo que puede. Él siempre busca ayudar dentro de sus posibilidades. Muchas gracias, señora María Cristina Arias. No más preguntas, su señoría. Listo. Muchas gracias a la señora María Cristina Arias y a la doctora Gabriela Zambrano. Por favor, señorita secretaria, demos paso al testigo número 3. Con gusto, su señoría. Testigo número 3, señor Carlos Puerto, propuesto por el demandado. La abogada del demandado, por favor, llamar a declarar al señor Carlos Puerto. Por favor, señor Carlos Puerto, ¿me podría comentar, bueno, cuál es su nombre completo y si conoce a la señora Zulay y a sus hijos? Sí, señorita abogada, exactamente mi nombre es Carlos Puerto, con cédula 1893 40 4730. Yo soy vecino de la señora Zulay y amigo desde hace varios años. Conozco en sí toda su familia y a sus hijos desde el tiempo que le señalo, hace como unos 10 años. ¿Podría manifestarme quién se encarga diariamente del cuidado de los niños? En este caso, siempre veo que se encarga del cuidado de los niños la señora Zulay. Ella es quien vela por ellos, por su cuidado, por su alimentación, por su vestir, por su salud, los lleva a los controles y los atiende en todas las necesidades correspondientes, incluso en la escuela. De acuerdo al tiempo que usted dice conocer a la señora Zulay, ¿usted cree o considera que los ingresos de la señora Zulay alcanzan libremente para cubrir los gastos de los niños? Pues la verdad no le alcanza, a veces la veo pidiendo plata prestada a los vecinos, a veces no le alcanza la comida.
se vea en problemas para cubrir las necesidades de los niños como la medicina, ropa y la verdad ha tenido que endeudarse en varias ocasiones. Señor Carlos Puerto, ¿usted podría indicarnos si el señor Alexander Ganchala ayuda de manera constante a sus niños? La verdad no. Él esporádicamente va a la casa a visitar a los niños y la verdad no lo he visto que le suministre dinero a la mamá, a la señora Zulay para hacerse cargo de los niños. Entonces prácticamente no ha estado al contacto con sus hijos, no estaba presente. Pero usted conoce si él tiene la capacidad económica para realizar todos estos gastos. Bueno, yo hasta donde supe, él estaba trabajando en construcción y según algunos conocidos, él ganaba una suma de más o menos aproximadamente unos $1.000 mensuales. Lo que sí sé es que él sigue trabajando, entonces yo pienso que él sí tiene de dónde sacar para suministrarle los alimentos a la señora Zulay para que le dé a los niños. De acuerdo a la cercanía que usted ha manifestado con la señora Zulayo, que la conoce desde hace mucho tiempo, ¿usted piensa que el convenio de mediación firmado se ha venido cumpliendo y es suficiente? Da los $150 que suministra no son suficientes y aparte de eso, cuando tiene que cumplir las pensiones, tiene que pagar, que llegan los días de pagar las pensiones alimenticias, él no es constante e incumple esos pagos. Bueno, se dice que los $150 es por cada uno de los niños, pero que presumiblemente bastarían para su manutención. ¿Usted considera que tienen gastos importantes adicionales los niños por los que necesitarían que se les aumente la pensión? Bueno, en este caso, la señorita Zulay tiene una niña muy pequeña que requiere de pañales, lo que es la leche materna, la leche en fórmula y demás medicinas para su cuidado. A veces la niña pasa muy enfermita y el mayor tiene gastos de transporte y lo concerniente a la educación. En su opinión, señor Puerto, ¿usted de quién diría que depende principalmente los niños? Pues en este caso, como ya le había comentado, dependen totalmente de la mamá, de la señorita Zulay. Y pues la pensión que le suministra el señor Alexander, para ser sinceros, no alcanza para nada. Entonces, yo considero que la verdad el señor Alexander tiene de dónde sacar más dinero, tiene un mayor poder adquisitivo para poder solucionar esa situación y suministrar más alimentos. Muchas gracias, señora jueza. No tengo más preguntas. Listo, muchas gracias a el testigo, señor Carlos Puerto, y a la señora jueza, señora Gabriela Zambrano. Bueno, vamos a dar paso a los alegatos finales. Por favor, señorita secretaria, demos paso a los alegatos finales de las partes procesales. Con gusto, su señoría. Alegatos finales de la parte actora. Abogado Jorge. Muchas gracias. Quedó plenamente demostrado que las necesidades de los menores son superiores al monto fijado en el convenio. El último registro salarial del demandado demuestra una capacidad contributiva superior a la alegada. Los menores tienen derecho a alimentos que garanticen su desarrollo integral, conforme al principio constitucional de interés superior del niño, que es prevalente y obligatorio. Solicito a su señoría se fije una pensión de $200 más beneficios de ley. Muchas gracias. Alegato final del demandado. Doctora Gaby. Doctora Gaby, no se le escucha, por favor, su ayuda con el micrófono. Señora jueza, creo que queda muy claro que mi representado
cumple con todas sus obligaciones. Adicionalmente a esto, él ha presentado los comprobantes. Hay que considerar también que sí existe un convenio de mediación vigente, vuelvo y recalco el mismo que se ha venido cumpliendo y que además solicito que se siga respetando y que siga el debido proceso. Considerar también adicional que su situación económica actual es precaria y además es inestable. Si bien es cierto que en algún momento podrá obtener un poquito más en su sueldo, realmente esto no es fijo y también sería hacerle un daño a mi cliente como a los niños. Solicito que se fije una pensión acorde a la capacidad real de mi cliente y que esto también evite imponer obligaciones imposibles de cumplir. Listo. Muchas gracias a la doctora Gabriela Zambrano. Entonces, señorita secretaria, demos paso a la resolución. Con gusto, su señoría. Ok. Hagan uso de la palabra. Listo, gracias señorita secretaria y muchas gracias a las partes procesales, abogados de la parte actora y de la parte demandada. Bueno, pues el presente caso ha caído bajo mi jurisdicción. Por tal motivo, esta sala pues va a proceder a deliberar. En primer lugar, estimados señores de las partes procesales, tanto de la parte actora como de la parte demandada, quiero ser muy enfática en que la situación que estamos resolviendo el día de hoy es la situación de dos menores de edad, para los cuales ustedes, tanto el padre como la madre, deben estar al cuidado y a la protección absoluta de los menores, tomando en consideración el interés superior de ambos niños menores de edad, los cuales en este momento se encuentran bajo la tutela de la madre. Sin embargo, hay que tomar en consideración que no se puede, pues, pensar que el padre no tiene la responsabilidad para cumplir con sus obligaciones. Sí, entonces de esa parte quiero ser muy enfática como jueza encargada de esta causa para indicarles a ambas partes procesales que la responsabilidad del cuidado, la protección y la alimentación, obviamente, y el cubrir las necesidades básicas de los menores es de ambas partes procesales. Por tal motivo, pues hay que resolver la situación de los menores. Hemos revisado lo que ha manifestado la parte, la señora Zulay, también lo que ha manifestado el señor Alexander. Por tal motivo, también luego de valorar lo que es la prueba documental, la prueba testimonial, el tema de los alegatos de las partes y pues siendo una parte fundamental el tema de los alegatos que han realizado cada uno de los abogados de las partes procesales, puedo determinar, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, que este despacho ha observado específicamente el interés superior de lo que son los dos niños menores de edad y resuelve pues acoger parcialmente la demanda y fijar la pensión alimenticia mensual en un valor determinado según la tabla, ¿sí? La tabla que se encuentra vigente en la actualidad en base a los ingresos que se encuentran determinados dentro del documento que acompaña la foja 57 de este proceso. Adicionalmente, pues se deberá tomar en consideración todo lo que son los beneficios de ley, que vienen a ser los décimos, vienen a ser la parte también de todos los beneficios que tiene, pues, por parte de lo que se refiere a la seguridad y la integridad de los menores, ¿no? Que vendrían a ser el 13º y el 14º sueldo y demás beneficios de ley. Es decir, que se va a fijar la pensión alimenticia en $300 americanos. Adicionalmente, dispongo que se realice la apertura del código SUPA, ¿sí? En el cual se deberá hacer el depósito de las pensiones alimenticias hasta el 5º día del mes. Por favor, señor Alexander, tome en consideración que debe realizarse el pago de las pensiones de manera oportuna, ¿sí?
Y por otro lado, bueno, pues también para finalizar, exhorto a las partes procesales que deben mantener una relación respetuosa y centrada en el bienestar de los menores, por lo cual debería prevalecer la armonía y debería prevalecer pues la estabilidad tanto económica y emocional de los menores que se encuentran actualmente a cargo de la señora Zulay, pero que también son responsabilidad del señor Alexander. Por favor, señorita secretaria, notifíquese lo actuado. Con gusto, señora jueza. Se deja en constancia de lo actuado. Se cierra la audiencia. Muchas gracias.